Buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, Esta clase va a ser un poco, espero que sea interactiva, así que en cualquier momento pueden nomás prender su micrófono y hacer cualquier pregunta que quieran. La idea de hoy día es, no vamos a ahondar en muchos detalles, más bien vamos a hacer un repaso un poco general, porque la competencia en sí que nosotros estamos ahorita involucrados no es de matemáticas, sino es de informática. Pero, como ustedes ya se deben haber dado cuenta, hay algunos requerimientos básicos en matemáticas que todos debemos tener. Entonces, la idea de hoy día es tratar de cubrir un poco eso y, y pues después cualquier pregunta, dudas que ustedes tengan adicionales, también las podemos tratar de resolver. Entonces, lo que quiero empezar es con este documento, que se lo voy a mostrar. Está en inglés, porque el documento es de... Eh, es que ahorita lo deberían poder ver, ¿sí? Es básicamente lo que la IOI, que es la Mundial de Informática, nos recomienda como sílabus de matemáticas. Bueno, en general de todo, ¿no? Pero lo importante que está aquí es lo que nosotros debemos saber de matemáticas. Entonces, lo que vamos a ir a ver, lo primero importante, entonces aquí los voy a ir cubriendo como para tener una idea de qué son las cosas que debemos saber y algunas definiciones y cosas adicionales yo se las voy a ir dando, y también vamos a ir poniendo unos que otros problemas también para que no se haga tan aburrida la clase, ¿no? Son solamente definiciones, se hace un poco pesadito. Entonces, este syllabus, como les dije, está en inglés, así que espero que todos manejan por lo menos un inglés básico, si no igual yo al que lo voy traduciendo. Y lo que dice aquí, que es lo importante primero, es esta simbología que les estoy mostrando aquí. Entonces tienen estos 6 símbolos. Lo importante es que si tiene el visto, es algo que tienen que saber. Si tiene la X, es algo que no tienen que saber, porque no está incluido. Y si es que es algo que, por ejemplo, una definición que podría estar dentro de, que sea, digamos, por el tema que está ahí, y si es algo que deberían saber previo para poder entender eso, también tienen que saberlo. Y si es lo que está excluido, también si es algo que lo necesitan como para algo más, también va a estar excluido, ¿no? Entonces esa sería la idea. De ahí los otros temas, hay unos que se van a incluir, pero que, por ejemplo, se los van a definir, porque quizás es algo que no todos manejan, otras cosas que son incluidas, pero que son cosas que se esperan que ustedes deben saber, por ejemplo, no sé, definiciones de los números primos, eh, o sí, por ejemplo, ¿no? Y de ahí hay otras que están con un símbolo de interrogación que dice que no necesariamente van a ir, pero tampoco, pero en algún momento podrían incluirlas. Y si las incluyen, igual es algo que les van a dar más detalles para que ustedes puedan saber, ¿no? Y lo mismo con la que es la X con el símbolo de interrogación, son temas que están excluidos, pero que se podría discutir para agregarlos en el futuro, y que si es que hay algo así, también asimismo les van a dar algo más de detalles, ¿no? Para que sea algo que ustedes puedan manejar. Entonces, por ejemplo, aquí está eso que acabamos de decir, escrito, por ejemplo, incluidos, un ejemplo es enteros. Entonces, todos debemos saber qué es un número entero. Por ejemplo, algo que esté incluido, pero que necesita ser definido, es un grafo dirigido, ¿no? También vamos a ver qué es eso. De ahí que esté incluido, pero que son cosas adicionales, es, por ejemplo, análisis asintótico, que eso es algo que también yo creo que la próxima semana Omar lo va a cubrir a más detalle. O si no es la próxima semana, es en la última clase. Y de ahí, fuera de foco, fuera del enfoque, por ejemplo, otros temas, ¿no? Por ejemplo, clases de arte, lenguajes, aquí lo que es al final, ¿no? Y lo que está explícitamente excluido son otros temas, por ejemplo, cálculo o álgebra lineal, ¿no? Cosas que no vienen al caso.
Y lo que está excluido, pero que se puede discutir, pues no han puesto ningún ejemplo. Bueno, entonces aquí lo bueno ya empieza en la sección 5, donde dice matemáticas. Entonces aquí vamos a empezar y vamos a ir básicamente de todo lo que está incluido tema por tema, dando una pequeña definición. Entonces, creo que la primera es la más fácil de todas, enteros y las operaciones entre ellas. Entonces no vamos a ser muy rigurosos en esta clase, vamos a ser quizás un poco más prácticos, pero yo creo que todos manejan lo que son números enteros, ¿no? Entonces hay los números positivos, los números negativos, también por supuesto incluye el cero, ¿verdad? Y las operaciones que son entre ellas. Entonces las operaciones entre los enteros son suma, resta, multiplicación, ¿verdad? Entonces todas estas operaciones nos van a dar como resultado otro entero y la división entre dos enteros no necesariamente nos da otro entero, ¿verdad? Y por supuesto hay otras operaciones adicionales que salen a partir de ellas, que son la exponenciación, la radicación, los logaritmos, los restos, ¿verdad? Bien, entonces eso yo creo que no necesitamos andar en detalles, yo creo que es algo que la mayoría conoce. Propiedades básicas de los enteros, entonces el signo, como dijimos, puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. La paridad si es que depende del resto que tengan la división para dos, entonces los números impares son los que dejan resto 1 y los números pares son los que dejan resto 0. Y la divisibilidad. Entonces aquí para divisibilidad sí podemos hacer, y vamos a usar un poco de notación, entonces si decimos que A y B son enteros. Creo que tienes que cambiar la pantalla, Fernando. Ah, sí, ya, gracias. Ya. Entonces, si es que A y B son enteros, ¿verdad? Decimos y que A no es cero. Entonces decimos que A divide a B, ¿verdad? Si es que existe otro C, también entero, de modo que B es igual a A por C, ¿verdad? Entonces, básicamente esta definición lo que quiere decir es que cuando dividimos nos da exacto, ¿no? Que el resto es cero. Esa es lo que quiere decir. Entonces, esa es la divisibilidad. Entonces, cuando estamos hablando de los divisores, quiere decir que A divide a B, o también se puede decir un múltiplo cuando B es múltiplo de A, ¿no? Es exactamente, es lo mismo, es una equivalencia. Entonces, por supuesto, que cuando hacemos la división, se puede dar el caso de que no divide. Entonces, ahí se transforma, se tiene también lo que es el resto. Y entonces este resto va a estar entre 0 y, eh, y A, ¿no? Pues, por supuesto que se lo puede cambiar también para tener no necesariamente 0 y A, pero lo tradicional es ponerlo entre 0 y A menos 1, ¿verdad? Bien, entonces eso es la divisibilidad. Entonces aquí hay muchas propiedades, algunas de las cuales nos pueden ser útiles para las competencias. Las más importantes son de que esta propiedad se comporta como un operador lineal. ¿Qué quiere decir? Que si A divide a X y A divide a Y, entonces A divide a alfa X más alfa Y, donde todos los números que estamos usando aquí son, por supuesto, pero no necesariamente alfa, aquí quería usar beta, donde todos estos números son enteros, ¿no? Entonces, eso de ahí, ¿no?
Si tienen presupuesto, de nuevo, si tienen alguna pregunta, me pueden hacer, ¿no? Bueno, entonces, de ahí dice, el siguiente tema son las propiedades básicas de la aritmética modular. Entonces, antes de ir a eso, vamos a definir la aritmética modular. Y eso ahí también es una simbología que sería importante que manejen porque les va a ayudar también a ustedes a poder procesar estas cosas más rápido. Entonces viene la definición de cuando A es congruente a B, módulo M, ¿verdad? Entonces, A es congruente a B, módulo M, cuando, o sí, solo sí, M divide a A menos B. O también se dice que es cuando dejan el mismo resto, ¿no? En la división para M, que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esta relación de la congruencia modular, esta definición, se comporta muy parecido como una igualdad, ¿no? Entonces se llama una relación de equivalencia. Entonces aquí hay varias cosas que se pueden hacer. Entonces, por ejemplo, si es que A es congruente con B, B es congruente con A, que es lo que se llama la propiedad reflexiva, ¿no? O sea, no importa el orden, el lado en que los pongan, es lo mismo. Entonces es lo mismo poner B es congruente con A. Luego tenemos la otra propiedad, que si es que es la propiedad transitiva, que si A es congruente con B y B es congruente con C, entonces vamos a obviar el módulo M por ir más rápido. Entonces A es congruente con C, ¿verdad? Que se llama la propiedad transitiva. Y la propiedad, creo que se llama reflexiva, que A es congruente con A, por supuesto, no algo es congruente con sí mismo. Entonces, por supuesto que esto cumple una relación de equivalencia. Entonces, hay algunas operaciones que se pueden hacer y estas operaciones básicamente son que si nosotros tenemos congruencias, por supuesto, todas tienen que ser en el mismo módulo. Estas congruencias se pueden sumar entre sí, se pueden restar entre sí, se pueden multiplicar entre sí. Es decir, que si yo tengo que A es congruente con B, módulo M, y que C es congruente con D, módulo M, entonces yo puedo decir que A más menos B es congruente con C más menos D, módulo M, ¿verdad? Aquí, que si es que en una escogemos el más, en la otra escogemos el más, y si en una escogemos el menos, en la otra escogemos el menos, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta simbología. Entonces, esto es importante, pues unos problemas, sobre todo esta notación nos ayuda bastante a simplificar los problemas. La otra también es la multiplicación, que también se puede multiplicar, ¿verdad? Si ya tenemos, bueno, está mal, esto no está bien. Debería ser C aquí, perdón. Sí. Bueno, entonces aquí debe ser A más menos C y aquí debe ser B más menos D, ¿verdad? Y esta sería AC y esta sería BD, módulo M también. Entonces, la multiplicación. Ahora, una pregunta importantísima. Podemos dividir. Podemos decir que A sobre C es congruente a B sobre D. Si C y D son coprimos con M. Si C y D son coprimos con M, sí, en este caso sí. En general, no, ¿verdad? La respuesta es que en general no. Hay casos específicos en los cuales nosotros podemos hacerlo y básicamente ese caso es, primero, tiene que darnos entero, ¿verdad? Primero, eso es lo más importante, que tiene que darnos entero. Pero hay una propiedad que es muy importante,
y que ya la vamos a decir en un momento, pero que tiene que ver cuando los números son coprimos. Entonces, cuando los números son coprimos con el módulo, se puede hacer la simplificación. Pero como les dije, es importante que sea entero el resultado, ¿no? No solamente es que C y D sean coprimos con M, sino que también nos dé entero, ¿verdad? Entonces es un caso muy importante. Entonces, de aquí se puede generalizar también que, por ejemplo, que si A es congruente con B, entonces A a la N es congruente, entonces esta respuesta es no, ¿verdad? No siempre. También es congruente con B a la N, ¿verdad? Y de ahí la pregunta es, por ejemplo, ¿se puede sacar raíz cuadrada? Se puede decir que si es que A es congruente con B, si la raíz cuadrada de A es igual a la raíz cuadrada de B. Es congruente con la raíz cuadrada de B. No necesariamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver el número 1, vamos a ponerle el 4 y el 5, ¿verdad? El 4 es congruente con 1 módulo 3. Entonces, a lo que le damos al cuadrado, el 4 al cuadrado es congruente con 1, ¿verdad? Ahora veamos el 5. El 5 es congruente con 2 módulo 3. Entonces, el 5 al cuadrado es congruente con 2 al cuadrado, que es 4, pero ya sabemos que el 4 es congruente con 1, entonces esto también es congruente con 1. Entonces, de aquí concluimos que 4 al cuadrado es congruente con 5 al cuadrado, ¿verdad? Sin embargo, si al sacar las raíces, nos obtendríamos que 4 y 5 dejan el mismo resto módulo 3, lo cual no es cierto. Entonces, con esto podemos darnos cuenta que asimismo la raíz cuadrada no necesariamente, ¿no? Hay casos en los que sí se puede, pero también son casos más específicos, ¿verdad? Entonces, siempre cuando tenemos estas relaciones de divisibilidad y las congruencias, que son más de la mano, lo que siempre podemos hacer es sumar, restar y multiplicar, ¿verdad? Pero dividir y otras operaciones no necesariamente, ¿no? Que es lo mismo que sucede con los enteros. Con los enteros las cosas que nosotros podemos hacer son sumar, restar, multiplicar y podemos estar tranquilos. Al momento de dividir es que ya se puede complicar la cosa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esas son las reglas generales de la aritmética modular y vamos a seguir. A ver. Espérenme un segundo. Tengo muchas cosas abiertas aquí. Creo que ese es parte del problema. A ver. A ver, entonces ahora vamos a hablar de este sílabus que tenemos. Ya, los números primos. La definición general de los números primos son los números que tienen, se definen siempre que sean positivos y se definen como aquellos que tienen exactamente dos divisores, ¿no? Entonces, vamos de nuevo a la pizarra. Entonces, los números primos empiezan desde el 2, el 3, el 5, 7. Entonces son los que tienen exactamente dos divisores. El 1 no, porque el 1 tiene solo un divisor. Y a partir del 2 sí tienen exactamente dos divisores. Y estos divisores siempre son el 1 y sí mismo, ¿no? Entonces los números que no son primos son los compuestos.
sabemos a partir del teorema fundamental de la aritmética que todo número se puede expresar en función de los números primos. Entonces, todo número n va a tener una descomposición en factores primos de la siguiente manera. Donde P1 hasta P sub K son todos los factores primos y alfa 1 hasta alfa K son números enteros positivos, ¿verdad? Entonces esta es la descomposición en factores primos. Entonces por eso es una parte muy importante de la teoría de números, los números primos, porque son básicamente la cimentación, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Bueno, fracciones, el siguiente tema, fracciones, porcentajes, estos podemos, vamos a... Fracciones y porcentajes, estos temas, bueno, pues las fracciones son básicamente la división entre dos números enteros. Una de las cosas que se puede es que no necesariamente da un resultado entero. Entonces, cuando usamos nosotros en nuestros problemas de computación, ya no podemos usar la definición int o long, ¿verdad? Tiene que ser un número, un double number, ¿verdad? O, bueno, single, tiene que ser un número más general. Y los porcentajes, bueno, pues es lo mismo, solamente que es dividido para 100, es lo que es un porcentaje. Pero vamos a algo más interesante. Algo de geometría, ¿no? Entonces, las definiciones de líneas, segmentos, ángulos, triángulos, rectángulos, cuadrados, círculos, puntos, vectores, coordenadas en el plano, polígonos. Entonces, vamos a hacer una pequeña, vamos a cubrir eso ahí, ¿no? Vamos a ver. Muy bien. Entonces, bueno, entonces con algo de geometría y un punto que es muy importante es que aquí no se va, o por lo menos de los problemas que yo he revisado, entre muchas de las olimpiadas que existen de informática, no se ahonda mucho en detalles de geometría, pero sí es importante saber lo básico, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de cubrir aquí. Entonces, bueno, un punto en el plano es la medida más pequeña, ¿no? Es básicamente lo que construye todo nuestro universo geométrico, ¿verdad? Existen varios, los varios postulados de Euclides para lo que es la geometría euclidiana, no vamos a ahondar en detalles, pero creo que todos sabemos lo que quiere decir un punto, ¿no? Básicamente un punto no tiene dimensiones, ¿no? Es algo que por más que uno se pueda hacer como quien dice zoom, no, no va a tener no va a cambiar, ¿no? Entonces siempre lo representamos con un circulito muy pequeño, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que se trabaja en, en los problemas van a estar relacionados con puntos en el plano cartesiano, rara vez en el espacio, casi siempre es en el plano cartesiano en una recta, ¿verdad? Unidimensional. Entonces, normalmente a cada punto se le asigna sus coordenadas en el plano cartesiano, que van a ser básicamente dos, ¿no? Dos números reales en general, por muchas veces en los que se trabaja son números enteros, ¿verdad? Entonces, muy bien. Eso es un punto. Una recta, pues, es básicamente una sucesión de puntos, ¿verdad? ¿Verdad? Todos también sabemos lo que es una recta. Y asimismo, pues la recta se puede, hay varios hechos que cumplen las rectas, por ejemplo, por dos puntos, siempre pasa una recta, una única recta, ¿verdad? Siempre si nosotros escogemos dos puntos, por ejemplo, este que está aquí y este que está acá, siempre hay una sola recta que pasa por esos dos puntos. Exactamente una, no hay ni más ni menos, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de definir una recta. Entonces, si tenemos tres puntos, ¿verdad? Esos tres puntos no necesariamente están los tres sobre una recta. Si los tres están sobre una recta, se dice que son colineales. Por ejemplo, aquí el punto A
B y C. En general los puntos los nombramos con letras mayúsculas, pero no es algo que es una ley, ¿no? Y a las rectas le ponemos, por lo menos yo normalmente le pongo letras minúsculas, por ejemplo R. Entonces aquí los 3 puntos ABC están sobre la recta R, y se dice que son colineales, ¿no? Entonces, si no son colineales, se va a generar un triángulo, ¿no? Un triángulo es uy, se cambió. Un triángulo es una figura que está compuesta por 3 vértices, ¿verdad? Que son los 3 puntos en sus extremos y los 3 lados o 3 segmentos, ¿no? Entonces, la porción de recta comprendida entre 2 puntos se llama un segmento. Entonces, aquí, esta porción de recta que voy a señalar en azul, esto es un segmento, ¿no? Entonces, es ese pedazo de recta nomás. Entonces, el triángulo está compuesta por 3 vértices, 3 lados, que son 3 segmentos, y también se generan lo que se conocen como 3 ángulos. Entonces, los ángulos son estas regiones del plano formadas por 3 vértices. Por ejemplo, aquí estamos en al ángulo BAC, el ángulo ACB y el ángulo ABC, ¿verdad? Entonces, esos son los ángulos. Muy bien. Entonces, el triángulo también es una de las figuras más básicas y aquellos que estén familiarizados con matemáticas saben que hay un sinnúmero de propiedades que cumplen los triángulos. En general aquí no vamos a estar muy enfocados en eso porque estamos más interesados en la parte de matemáticas, pero hay unas propiedades básicas que sí nos interesa saber. Entonces, primero, como les dije, tiene que tener 3 vértices, ¿verdad? Si es que los 3 vértices están sobre una línea recta, se considera que no es un triángulo o se lo denomina también un triángulo degenerado, ¿verdad? Pero en general no es un triángulo, ¿verdad? Entonces siempre va a tener un área en su interior. Entonces nosotros podemos calcular el área. Entonces va a ser el área del triángulo ABC, ¿verdad? Entonces esto siempre va a ser un número positivo. Si es un número igual a 0, normalmente ese es el caso de un triángulo degenerado. Por ejemplo, el triángulo ABC sobre esta línea, sobre esta recta R, ¿no? Porque no tiene área en su interior, pero en general va a tener un área positiva. Esa es una de las propiedades que es muy importante para los triángulos. Otra propiedad es el perímetro. Entonces, el perímetro es la suma de las longitudes de sus lados. Entonces, si por ejemplo esto mide B, esto mide C y esto mide A, el perímetro es igual a A más B más C, ¿no? Entonces son propiedades básicas de los triángulos. Entonces, el perímetro es bastante sencillo de calcular, lo que se necesita son los lados, ¿verdad? Y nada más. Pero para calcular el área hay un sinnúmero de maneras. Entonces, una de las formas más útiles, primero la forma más fácil, la que posiblemente todos conocen, el famoso base por altura sobre 2, ¿no? En realidad, eso debe ser un lado por la altura respectiva de ese lado sobre 2. ¿Por qué? Porque cada lado tiene una altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en rojo voy a dibujar la altura respectiva al lado B, ¿verdad? Entonces la altura es simplemente esta recta perpendicular desde el vértice opuesto, ¿verdad? Entonces el área va a ser igual, lo vamos a escribir acá abajo, ¿verdad? El área del triángulo ABC va a ser B por H sub B, para definirnos qué es la altura con respecto a B, sobre 2. Pero también va a ser igual a por H sub A sobre 2. Y también puede ser a C por H sub C sobre 2. Algo que es importante es que la altura no necesariamente está en el interior del triángulo. Por ejemplo, el caso muy famoso del triángulo escaleno, ¿verdad? La altura con respecto a este vértice está en el exterior. Entonces, si este lado se llama X, este le podemos poner H
y esta sería la altura, ¿verdad? Entonces, aún así, la altura está afuera, igual se sigue componiendo que es el lado X por su altura sobre 2, ¿no? Entonces, esa es la forma más fácil. Como les dije, en general estos problemas van a estar definidos en el plano cartesiano, entonces es muy común que vayan a tener sus coordenadas, ¿verdad? Entonces, que si ustedes tienen las coordenadas, ¿cómo calcular el área? Entonces, aquí hay una forma muy sencilla de hacerlo. Entonces, vamos a ponerle, vamos a decir que las coordenadas del punto A son x1, y1, las coordenadas del punto B son x2, y2, y las coordenadas del punto C son x3, y3, ¿verdad? Entonces les va a dar una forma muy fácil de calcularla. Si ustedes escriben x1, y1, x2, y2, x3, y3, y acá vuelven a escribir solamente la primera x1, y1. Y ahora ustedes multiplican así, 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 y suman. Entonces x1 por y2 más x2 por y3 más x3 por y1. Y ahora multiplican en el sentido opuesto, así, así y así, y las restan todas, menos x1, x2, y1, menos x3, y2, menos x1, y3, ¿verdad? Y todo esto multiplicado por un medio. Ese es el área del triángulo, ¿verdad? Entonces esa es una fórmula muy sencilla para poder calcular el área del triángulo en coordenadas cartesianas. Solamente un dato, un punto importante. Si es posible, porque si se dan cuenta estamos sumando 3 números y luego restamos 3 números, es posible que nos den negativo. Entonces ese signo en realidad es irrelevante. Si es que nos da, entonces aquí le ponemos en realidad el valor absoluto, ¿no? Entonces solo se toma el valor sin signo. El signo lo que nos está diciendo es simplemente el orden en que hemos cogido esos vértices, ¿no? Entonces, si los cogemos en un sentido horario, nos va a dar un signo; si los cogemos en sentido antihorario, nos va a dar el signo opuesto, ¿verdad? Por supuesto que esto de aquí se puede escribir de una forma un poco más general para los que no quieren aprenderse esta regla. Se la puede escribir de la siguiente manera. Va a ser un medio, el valor absoluto del determinante que acabo de escribir, ¿no? Pero por supuesto esto va a ir de la mano que sepan cómo evaluar un determinante, ¿no? Por supuesto este determinante se puede evaluar muy fácil usando la regla de Sarrus. Entonces para aquellos que prefieren aprendérselo de esa manera, pues es exactamente lo mismo. Y de nuevo aquí se toma el valor absoluto porque puede haber un signo, y eso va a depender si es que va en el sentido horario o en sentido antihorario. Por ejemplo, una aplicación interesante de este problema, o de esta forma, esto de aquí, no sé si ustedes se acuerden del problema de contando las estrellas, que salió en la fase final de la Olimpiada Nacional. Esta forma de calcular el área es importante para poder determinar, y creo que es la forma en que se puso en la solución oficial. ¿Por qué? Si se acuerdan, el problema teníamos puntos con coordenadas enteras, por ejemplo, un triángulo como este, y lo que deberíamos hacer era contar cuántos puntos de coordenadas enteras están en el perímetro y en el interior. Entonces, una forma de hacerlo, hay una forma de hacerlo, pero la forma que se planteaba era si nosotros teníamos un punto aquí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos si está en el interior o no? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos calcular, y acuérdense que esto la computadora no puede ver como nosotros podemos ver, así que tenemos que hacerlo de una forma general.
Entonces, a nosotros a simple vista está en el interior, pero para una computadora, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, una de las formas de hacerlo es decir, ok, vamos a tomar este lado, el lado que le estoy poniendo aquí una recta verde. Entonces, ¿qué pasa con este punto y este punto? Si es que el punto rojo y el punto negro están en distintos semiplanos, ¿verdad? Que un semiplano es lo que el lado, o sea, el plano, pues es el plano cartesiano que nosotros tenemos, ¿no? A lo que llamamos una recta se divide en dos semiplanos. Entonces, si es que nosotros estamos en dos semiplanos distintos de esta recta, el punto necesariamente va a estar en el exterior. Pero si están en el mismo lado, es posible que estén en el interior. Entonces, eso nos da una condición general para poder evaluar si es que este punto rojo está en el interior del triángulo. Entonces, con respecto a este lado, los dos puntos deben estar en el mismo semiplano. Ahora, si es que nos vamos al segundo lado, que lo voy a poner aquí en azul, entonces ahora este punto rojo con el punto, vamos a ponerle azul que está aquí, o sea, marcado en azul, también tienen que estar en el mismo semiplano. Si no están en el mismo semiplano, de nuevo, quiere decir que el punto rojo está en el exterior. Y lo mismo con el tercer lado. Entonces, eso les da a ustedes una concisión necesaria y suficiente para poder decir, ok, si es que se cumple esto para los tres lados, está necesariamente en el interior de esta figura. Y eso fue lo que se hizo. Entonces, para poder evaluar si están en el mismo semiplano, lo que se calculó fue la recta, ¿verdad? Sobre esta recta, ustedes tienen una ecuación de esta recta y ustedes pueden evaluar esta ecuación de la recta, las coordenadas del punto. Entonces sabemos que en la ecuación de la recta, y ya vamos a ver un poco más, a hablar un poquito más de esto un ratito, la ecuación de la recta es algo de la forma, ¿verdad? Entonces si esta recta, si en esta recta se cumple esto, ¿verdad? Eh, Esto nosotros lo podemos escribir de la siguiente manera, y menos x menos b igual a 0, ¿verdad? Entonces, si nosotros evaluamos esta cantidad, en la recta es igual a 0. De un lado de la recta es menor que 0 y del otro lado de la recta es mayor a 0. Entonces, para que estén del mismo lado, tienen que tener el mismo signo. Pero resulta que el signo que ustedes están obteniendo, o si lo hacen así, va a ser nada más y nada menos que está relacionado con esta área. Entonces, al final, si ustedes calculan estas áreas, ¿verdad? Y las dos les dan el mismo signo, quiere decir que los dos puntos están del mismo semiplano. Entonces, si es que ustedes ahorita van de nuevo a los que quizás se les complicó un poco la solución, con estos detalles, debería hacerse más fácil esta solución ahora, ¿no? Entonces, de ahí sale esa solución. Entonces, por eso es que es importante el área y en ese caso es importante el signo, ¿no? Si es que no, si solamente estamos interesados en el área, no hay que hacer más nada. Bien, muy bien. Entonces, a ver, déjenme ver qué más era. Triángulo, ya, rectángulos, cuadrados, círculos, puntos, vectores, coordenadas, polígonos, lados, ya. Hay dos propiedades más importantes que vamos a hablar de los triángulos antes de seguir a las otras figuras y los otros temas, ¿no? Entonces, una propiedad es lo que se conoce como la desigualdad triangular. Y esta propiedad sí es importante para los problemas muchos problemas que hemos visto que nos dan lados de triángulo. Entonces, si nosotros tenemos un triángulo con lados A, B y C, se tiene que cumplir necesariamente que A más B es mayor que C, ¿verdad? Y cualquier permutación de esto, también A más C es mayor que B y B más C mayor que A. Todas estas se cumplen, ¿verdad? Se cumplen, y esto es lo que se conoce como la desigualdad triangular. Entonces, si ustedes le dan, por ejemplo, una terna de valores, tres valores, y les dicen, por ejemplo, calcular el área de este triángulo si es que existe, el triángulo les dan, por ejemplo,
1, 3 y 5. ¿Existe un triángulo que tiene esos lados? ¿Qué me puede responder? No. No, porque 1 y 3 es menor que 5. 1 más 3. Exacto, exacto. Perfecto. Sí, no existe porque no se cumple la isósceles triangular. Entonces sabemos que 5 es mayor que 1 más 3, ¿verdad? Entonces no va a haber un triángulo que cumpla estas propiedades. Entonces, esta desigualdad triangular nos sirve, sobre todo quizás para simplificar un poco los casos. Entonces había un problema, creo que en la fase 1, que había que calcular las áreas. Entonces, con esto de la desigualdad triangular, nosotros podíamos simplificar el número de casos que nosotros requeríamos, porque no valía la pena calcular todos los casos, sino solo aquellos en los que se cumple la desigualdad triangular, ¿verdad? Entonces, por eso esta desigualdad triangular es importante. Una de las cosas más importantes que ustedes se pueden dar cuenta es que se tienen que cumplir las tres. ¿Por qué? Porque 5 más 3 sí es mayor que 1 y 5 más 1 sí es mayor que 3, pero 1 más 3 no es mayor que 5. Entonces basta que una no se cumpla para que no se cumpla, para que no exista el triángulo, ¿no? O sea, se tienen que cumplir las tres. Y más importante es que si se cumple para el lado mayor, entonces se cumple también para los otros dos lados, ¿verdad? Entonces eso de ahí es un dato importante. De aquí también sale que el lado mayor, supongamos que C es el lado mayor, ¿no? Que A menor que B menor que C. Entonces sabemos que A más B es mayor que C. Entonces si le sumamos a C, nos queda que el perímetro P es igual a A más B más C, mayor que 2C. Entonces nos queda que el perímetro, el lado menor, el lado mayor siempre es menor que el perímetro sobre 2, ¿no? Entonces también eso es una cota importante que en algunos casos nos puede servir para reducir los problemas. Entonces esa es una de las propiedades importantes. Y la última propiedad importante tiene que ver con los ángulos. Entonces ustedes ya conocen que los ángulos se miden utilizando grados sexagesimales y los grados se miden pues en una línea recta. Estos son 180 grados cuando las rectas están a un ángulo, son perpendiculares, que es la mitad de esto, son 90 grados, ¿verdad? Una vuelta completa son 360 grados, ¿verdad? Y una propiedad importante para los triángulos es que la suma de los tres ángulos, normalmente los ángulos utilizan letras griegas, alfa más beta más gamma, se conoce que la suma de los ángulos interiores, que son los ángulos interiores, ¿verdad? Es igual a 180 grados. Bien. Entonces, esta es otra propiedad importante de los triángulos. Entonces, como les dije al principio, hay muchas propiedades, pero estas quizás sean las más útiles. De ahí, pues hay lo que es un cuadrado y en general los polígonos regulares. Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados y sus ángulos iguales. Entonces, un cuadrado es el caso para cuatro lados. Entonces, sus cuatro lados son rectos, tienen 90 grados y sus cuatro lados son iguales, L, L, L y L, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí también podemos calcular el área y el área es cuadrado, ¿verdad? Ya sabemos que los cuatro ángulos suman 90 grados, ¿verdad? Entonces la suma de los ángulos interiores es 360 grados y eso es interesante porque nosotros lo podemos dividir en dos triángulos, ¿verdad? Entonces cada triángulo tiene 180, 180 por 2 es 360, ¿verdad? En general para cualquier cuadrilátero la suma de sus ángulos interiores es 360 y para cualquier polígono n lados la suma de sus ángulos interiores es 180 por n menos 2, ¿verdad? Entonces un polígono es algo así, ¿no? Tenemos n vértices y n lados. El polígono no necesariamente es convexo. ¿Qué es lo que es convexo? Convexo es, si nosotros aquí, este vértice que está aquí, vamos a borrarlo, y lo ponemos que está aquí, ¿verdad? Eso es un polígono no convexo. Convexo quiere decir que
cuando nosotros ponemos dos puntos que están en el interior del polígono, el segmento que los une siempre está en el interior del polígono. Entonces eso es convexo. Si no se cumple eso, el polígono es no convexo. Entonces aquí es obviamente no convexo, porque si escogemos este punto y este punto, tenemos ese pedazo de recta de segmento que no está en el interior del polígono, ¿verdad? Entonces, en general, una de las propiedades más importantes que tenemos para cuando manejamos con polígonos es que los polígonos se pueden dividir utilizando las diagonales en triángulos. Entonces, muchas veces esta propiedad nos puede ser útil para poder, por los problemas que nosotros tenemos. Por ejemplo, y se llama eso una diagonalización. Por ejemplo, aquí estamos dibujando dibujando los triángulos en los que se puede dividir ese polígono que yo dibujé, ¿verdad? Entonces, por supuesto, también hay muchísimos problemas, hay muchas propiedades que pueden cumplir los polígonos. No vamos a cubrir esas que están en esta clase. Muy bien. Una de las cosas importantes de los polígonos, como ya les dije, tiene sus elementos que son los vértices, los lados o como aristas, puede ser. Los lados, un polígono simple, un polígono convexo, el interior y el área. Entonces, un polígono simple es un polígono en el cual el perímetro del polígono no se cruza entre sí. Por ejemplo, voy a dibujar un polígono simple y un polígono que no es simple. Un polígono simple, el que acabo de dibujar hace un momento, es un simple. No es convexo, pero es simple. ¿Por qué? Porque no se cruza en ningún momento. Pero yo también puedo dibujar un polígono así, ¿verdad? Ese polígono es un polígono no simple, ¿verdad? Entonces, esos polígonos quizás no van a estar dentro de los formas que van a ver, pero simplemente para que sepan lo que es el polígono que no es simple, ¿verdad? Y de ahí existe la definición más, que un poco más importante, que es de convexidad, que les acabé de dar. Por supuesto, los polígonos que no son simples no son convexos, ¿verdad? Porque aquí se podemos también hacer esto, ¿verdad? Y se ve una parte del polígono que no cumple, que no está en el interior, la parte del segmento que no está en el interior. Entonces, esta regla de los 180 por n menos 2 es fácil de ver en estos polígonos simples. En los polígonos que no son simples es un poco más complicado, aunque sí se debe cumplir. Muy bien. Y el área, por supuesto, es el valor del área que está en su interior, y una de las formas más fáciles de calcularla es dividiendo esto en triángulos, como como le mostré aquí, y calculando el área por separado, ¿verdad? Si tenemos las coordenadas de los vértices, esta regla que yo les mostré hace un momento, esta, se puede generalizar, se escriben en orden, ¿verdad? Y funciona, por supuesto, para polígonos simples. Se escriben en orden las coordenadas, línea por línea, de los n vértices consecutivos, y al final se repite el primero. Y se hace lo mismo, ¿no? En una dirección se suman esos productos y en la otra dirección se los restan. Entonces va a ser una regla como esto y por un medio, ¿no? Entonces va a ser, esa es la regla general para un polígono, para poder calcular el área. El perímetro, por supuesto, va a depender de los lados, y para poder calcular los lados, una de las formas más importantes es utilizando la distancia euclidiana. Es que si nosotros tenemos un punto aquí y un punto acá, estas tienen coordenadas A, B, C y D, entonces la longitud cumple A menos C al cuadrado más B menos D al cuadrado. Entonces, esa es la longitud en el plano cartesiano, ¿no? Que esa es una definición muy importante, la definición de distancia, que deberíamos todos conocer. Y finalmente, un teorema que sí es muy importante, que estoy seguro que todos lo han visto alguna vez en su vida,
que es el teorema de Pitágoras, y que nos dice que cuando tenemos el caso especial de un triángulo en el cual los lados son rectos, tenemos un lado recto, entonces este se conoce como un triángulo rectángulo, y tenemos los tres lados, entonces lo opuesto al lado recto se conoce como la hipotenusa, y los otros dos se conocen como los catetos, y se cumple que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Entonces ese es el teorema de Pitágoras. Cuando los tres ángulos son agudos, es decir, menores a 90 grados, se denomina el triángulo como triángulo acutángulo, y se conoce que en ese caso a al cuadrado más b al cuadrado es mayor que c al cuadrado. Y las tres permutaciones. Y en el lado, y cuando tenemos esta aquí es acutángulo, ¿no? Vamos a escribir para que no se... ¿verdad? Y cuando es obtusángulo, para el lado obtuso se cumple que a al cuadrado más b al cuadrado es menor que c al cuadrado. ¿Verdad? Y por supuesto, para los otros lados, trivialmente se cumple que esta aquí es el lado mayor, ¿no? En este caso, cuando es obtusángulo. Lado mayor. Muy bien. Bueno, son las 5. Vamos a hacer un pequeño break como para que se despierten un poco, unos 2 minutitos. Entonces, 2 minutos para que aprovechen. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, yo voy a estar conectado. Así que hasta ahora esperaría que mucho de lo que hemos visto ya lo hayan visto ustedes antes, pero igual está bien como para que refresquen un poco los conocimientos, ¿no? Bueno, empiezan los 2 minutos ahorita.
Muy bien. Ya, espero que se hayan despertado un poco, así que seguimos. ¿Hasta ahora alguno tiene alguna pregunta? No, parece que vamos a tomar ese silencio como que hasta ahora todo ha estado muy claro. Muy bien. Antes de continuar al siguiente tema, hay dos cosas sí, que me olvidé de nombrar. Entonces vamos a... Una es la ecuación de la recta, y esto también es importante para muchos de los problemas que trabajan con puntos y rectas, va a ser importante. Entonces, como les dije antes, una recta va a estar definida siempre por dos puntos, ¿verdad? Entonces, en general, y como vamos a tener que calcular, vamos a tener estas rectas en el plano cartesiano, entonces la ecuación de la recta va a ser de la forma y igual mx más b. M es la pendiente, ¿verdad? Entonces la pendiente se calcula como la diferencia en las coordenadas y la diferencia en las coordenadas x de dos puntos, ¿verdad? Dos puntos cualesquiera que haya. ¿Verdad? Entonces eso va a la pendiente. La pendiente no es otra cosa que es esta va a ser M1. Entonces si es que en la dirección X avanzas 1, en la dirección Y avanzas M. ¿verdad? Y el B va a ser un valor que va a depender pues, de los puntos, ¿no? Entonces, normalmente una de las formas más fáciles de calcular esto es dados dos puntos, se calcula la pendiente y luego para uno de los dos puntos se reemplaza el X y se calcula el valor de B, ¿verdad? Por supuesto, el valor de B va a ser igual, sea cual sea de los dos puntos que uno escoja. Entonces, normalmente se escoge el que más le convenga a uno. Entonces, esta pendiente es importante porque a partir de esta pendiente se puede obtener algunas propiedades de las rectas. Entonces, en particular hay dos propiedades importantes de las rectas, es que cuando son paralelas, ¿verdad? Es decir, que las dos rectas eh, por más que se extiendan, no se van a intersectar, ¿verdad? Entonces, estas dos pendientes tienen que tener necesariamente la misma pendiente. ¿verdad? Entonces, dos rectas son paralelas, sí, solo sí, tienen la misma pendiente. Eso es uno. Y el otro hecho es cuando son perpendiculares. Es decir, como ya lo vimos, cuando el ángulo entre ellas es 90 grados, entonces la pendiente lo que cumplen es que si este tiene una pendiente M1 y este tiene una pendiente M2, que M1 por M2 es igual a menos 1. ¿Verdad? Algo que es importante es que en general en el plano cartesiano el eje X tiene pendiente 0, ¿verdad? Porque no avanza nada en el eje Y. Pero el eje Y no tiene pendiente o tiene pendiente infinita. Entonces, en ese caso, eso es un caso particular porque se tiene 0 por infinito, que es un caso muy específico, pero también se considera que se cumple, ¿no? Si es que en cualquier otro caso, esta regla no nos da si es que son ortogonales. Entonces, en el otro caso, sí se puede considerar que cumple la regla, pero ya se entran otros detalles del infinito, pero en ese caso no hay que se puede decir que es un caso particular en el cual es fácil ver si es que son perpendiculares o no, pero en cualquier otro caso se puede ver que sí. ¿Eh? Muy bien. Eso es uno. Entonces, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, el problema 4 de la fase final, no, perdón, del selectivo fue, ¿verdad? Que decía que tendrían que hallar una recta de tal manera que dados 2n más 1 puntos en el plano cartesiano, la recta los divida o sea, la recta sea de tal manera que n puntos va a estar de un lado y n puntos va a estar del otro lado, ¿verdad?
Si no mal no recuerdo, algo así era, ¿no? Entonces, y los puntos no son colineales, o sea, no hay tres colineales, ¿verdad? Entonces, en ese caso, este concepto de la pendiente era importantísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros teníamos aquí el punto, el primer punto, y acá están todos los otros puntos, entonces nosotros tenemos el hecho de que las rectas no son los puntos no son colineales. Es decir, por hecho, no hay tres puntos colineales. Eso quiere decir que si yo escojo este punto con cualquier otro punto, la pendiente no va a ser la misma que la de otro punto, ¿verdad? Porque no hay tres puntos colineales. Entonces, si este es M1, esta que está acá es M2, ¿verdad? Entonces, con cualquier punto que yo una, me da una pendiente distinta, ¿verdad? Entonces, si yo uno todos los posibles puntos, ¿verdad? Todas las posibles rectas, ¿verdad? Y aquí tenemos nosotros 2n más 1 puntos, vamos a obtener una pendiente M1, una pendiente M2, así hasta una pendiente 2n más 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una de las cosas que nos podemos dar cuenta? Que estas pendientes van a ir creciendo, ¿verdad? Entonces, conforme nosotros vamos poniendo los puntos, van a ir creciendo. Entonces, si nosotros cogemos la pendiente mn más 1, que es la mediana, esa pendiente va a ser tal de que de un lado hay n puntos y del otro lado hay n puntos. Entonces, esta que está aquí, con este concepto tan sencillo, era una de las formas más rápidas de resolver ese problema, ¿no? Que se calculaban las pendientes, luego lo que sí había que hacer era ordenarlas para poder calcular la mediana. Estos algoritmos de orden, de ordenamiento, se van, no sé si es que la próxima semana o en la final, eh, los van a cubrir un poco más a detalle, y luego de ahí era trivial escoger esta mediana, ¿no? Por supuesto que aquí están desordenadas, ¿no? Había que ordenarlas, y la que está en el puesto de la mediana, aquí ya estamos asumiendo que están ordenadas. Es la que cumple la que cumple este problema, ¿no? Entonces, este concepto tan sencillo, pues resolvió ese problema que de otra manera sería muy difícil de resolver. Muy bien. Entonces, seguimos. Bien. Y el otro, pues que también es una figura muy conocida por todos, es el círculo. Entonces, el círculo tiene un centro, tiene un radio, y la propiedad más importante del círculo es que todos los puntos están a igual distancia del centro. Entonces, para cualquier punto, la distancia entre el punto y el centro va a ser igual a r, ¿no? Y esa distancia se conoce como el radio. De ahí tenemos otras propiedades, el diámetro, que es el doble del radio. Sabemos que el área del círculo es el perímetro del círculo, que es la longitud de la circunferencia, es 2πr, y el área es πr al cuadrado, ¿no? Son propiedades importantes. Pi es un número trascendente que es irracional, y bueno, y si es que en algún momento lo van a usar, normalmente ese número va a estar definido en alguna de las librerías que ustedes van a utilizar. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con los otros temas, y con los otros vamos a ir un poco más rápido porque yo creo que hay menos detalles que cubrir. Déjenme cambiar muy bien. Entonces, con esto hemos cubierto muchos de estos detalles. Algunos temas que dicen que están exclusivamente no incluidos: geometría en 3D o dimensiones superiores, analizando o la precisión de números de floating point. Esos son cuando se usan números que son no enteros, y división modular o elementos inversos, que es lo que hablamos al principio, que
que no íbamos a entrar en más detalles, pero que no siempre se pueden hacer, solo en casos muy específicos, ¿no? Entonces, por eso no andamos en más detalles. Números complejos, números de las cónicas y funciones trigonométricas, que son otras cosas que normalmente no están incluidas. Bueno, de aquí vemos lo siguiente, que son estructuras discretas en matemáticas, funciones, relaciones y conjuntos de S1. Funciones, relaciones y conjuntos. De ahí, una de lo que es importante, que es una función sobreyectiva, inyectiva, la inversa y composición de funciones, ¿verdad? Entonces, estos aquí son datos que yo creo que la mayoría los deben conocer, pero que si es que se incluyen, les van a dar un poco más de detalle, ¿no? Entonces, ustedes, lo que sí es importante, perdón, que conozcan que es una función. Una función es una relación entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto se le asigna exactamente uno del segundo conjunto, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, esto que cuando veíamos en la escuela, teníamos el conjunto de partida y el conjunto de llegada, siempre a cada uno se le asigna uno, a cada uno se le asigna uno. Puede ser que el de llegada dos tengan el mismo, no es problema, pero el de partida solo puede salir uno, no pueden salir dos. Y para cada uno del de partida tiene que existir uno. O sea, por ejemplo, si es que aquí hay un elemento que no tiene nada, no es una función, ¿no? Entonces este de aquí se llama el dominio y este le llama el codominio el rango, ¿no? Entonces, a cada elemento del conjunto de salida, del dominio, le corresponde uno y solo uno del conjunto de llegada o rango. Entonces, eso es una función. Entonces, es importante porque a lo que define una función, dado un valor, ¿verdad? Pues entonces, antes se pone esto una relación, por ejemplo, f. Entonces, si es que yo digo f de x, eso es un solo valor, no son dos, ¿verdad? No existen dos f de x. O sea, si yo tengo fx, eso es único, no existe, ¿verdad? Bien, entonces una función es sobreyectiva si es que para todo número del rango existe un valor, es decir, que aquí no hay elementos extras. Es sobreyectiva. Es inyectiva si es que no llegan dos al mismo, es decir, que si es que fx es igual a f de y, entonces x es igual a y, ¿verdad? Bien. Entonces esa ahí es otra de las reglas para que sea inyectiva. De ahí se dice que es biyectiva si se cumple que es sobreyectiva e inyectiva, y en ese caso es lo que se conoce como una relación uno a uno. Es decir, para cada uno del dominio existe exactamente uno del rango y viceversa, ¿verdad? Entonces en ese caso existe la función inversa, que es cuando se va del rango al dominio, ¿no? Entonces en ese caso se puede definir la inversa. Y la composición de funciones es cuando se tienen más funciones, entonces se tiene algo como f de g de x, se escribe también f o g, y estoy seguro que esto han de haber visto ustedes de más a más en sus clases de matemáticas hasta el cansancio. Muy bien, entonces eso ahí son las funciones, de ahí las relaciones, lo que hablamos un poco al principio de la que